7 meses, y literalmente fueron 7 meses lo que me demoré en sacar esta parte, pero dicen por ahí que lo bueno se hace esperar. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de este curso de C++, donde habíamos quedado hace 7 meses en la parte práctica. Vimos la parte teórica de todo este tema de listas, nos falta la parte práctica, es decir, ya llevarlo al código, ver cómo se hace. Entonces nada, pasemos a la pantalla, ya venimos viendo colas, pilas y otras cosas como con estructura de datos, por lo que este tema no debería ser tan complicado si ya tenemos los conceptos anteriores. Recordemos que una lista nos tiene que permitir hacer varias cositas. Una de ellas, por ejemplo, es insertar datos al inicio. También debemos poder insertar datos al final de la lista, es decir, tanto al inicio como al final deberíamos poder insertar datos. Deberíamos poder buscar si un valor está en la lista. También vamos a poder ver la lista, es decir, ver los datos de la lista, qué números tiene guardados, ver la lista. Y adicional vamos a poder borrar datos de la lista. No importa si es un dato al inicio, no importa si es un dato al final, si está en el centro, vamos a tener que poder borrarlo. Entonces estos son los 2, 3, 4, 5 puntos que vamos a tener que poder hacer en esta lista. Es decir, las funciones que vamos a tener. Video extenso, pero interesante, así que vaya por palomitas, un juguito, siéntese y mire. Aunque también si tú tienes ahí tu editor de código y quieres ir haciendo lo que yo voy haciendo siguiendo el video, perfecto, también es bueno. Recuerden que se aprende practicando, no solo viendo, porque si solo ven, pues mucho no van a entender o de pronto se les va a quedar, pero si ustedes mismos lo hacen en su equipo, en su editor de código, les va a quedar mucho más claro todo. Entonces vamos. Aquí tengo la estructura general del código. Ya sabemos que tenemos aquí la librería de IOStream, que es la que vamos a usar, el namespace std y también la función principal. Es la estructura general que siempre hemos manejado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La estructura de la lista, la estructura de un nodo. Entonces nada, esto también lo hicimos en videos pasados. Simplemente vamos a poner structure, nodo. Vamos a crear la variable de dato de tipo entero, es decir, donde se va a almacenar el dato. Y también vamos a crear el puntero de tipo nodo que se llame siguiente. Ahora vamos a crear aquí unas variables de tipo puntero que vamos a utilizar más adelante. Entonces las vamos a crear simplemente, pero ya vamos a ver en el transcurso del curso cómo se van a ir utilizando. Entonces nada, vamos a crear una que se llame cabeza, otra que se llame nuevo nodo, otra que se llame final y finalmente vamos a crear otras dos que se llame temp y temp2. Estas son las variables que vamos a utilizar, entonces pues nada, las vamos a tener ahí quieticas y ya vemos cómo se van utilizando. Listo, vamos ahora a hacer la primera función, vamos a iniciar con esto. La primera función que vamos a hacer es la función de insertar un dato al final de la lista. Es decir, que todos los datos que yo vaya insertando se van a ir poniendo al final. Esto sería el final, en caso de que sea el inicio iría acá. Pero los que vamos a ir insertando se van a ir agregando así, uno adelante del otro en este caso. Es una función que no nos va a devolver nada, así que va a ser de tipo void. En este caso ustedes le pueden poner el nombre que quieran, yo le pongo así. Listo, miremos los parámetros que va a recibir. Va a recibir un entero n1, que es el número que el usuario quiere insertar al final. Va a recibir un puntero de tipo nodo, que apunte a cabeza en este caso, y otro que apunte a final. Vamos a manejar esos dos como para manejar cuál va a ser la cabeza y cuál va a ser la cola, o en este caso el nodo final. Luego de ello vamos a hacer lo siguiente. En esta primera línea vamos a solicitarle memoria al sistema. Esto recordemos que ya lo hicimos en videos pasados, así que si quieren saber más sobre esto de solicitar memoria al sistema, pueden ir a revisar los videos anteriores a este. Listo, aquí lo tenemos. Con esto acabamos de crear un nodo. ¿Eso qué significa? Que acabamos de hacer lo siguiente. Acabamos de crear esto, un nodo que nos va a aceptar un valor acá y va a apuntar a algo. ¿Listo? Luego vamos a asignarle al nodo el valor que el usuario insertó por teclado. Entonces nuevo nodo en su posición dato va a ser igual a n1. Es decir, que el usuario aquí me insertó el número 6 y aquí quedó el número 6. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Después nuevo nodo en su posición siguiente va a ser igual a null. Esto pues porque siempre como es el final siempre apunta a null, es decir, delante de él no hay nada. Entonces el final siempre nos tiene que apuntar a null, es obligatorio. Y hacemos el siguiente if. Quiero que miremos este if de acá. Con este if terminaríamos esta función, así que de momento miremos cómo funciona. Esto ya vimos cómo funciona, estamos diciendo bueno que aquí en su posición siguiente nos apunta a null y listo. Entonces veamos esto. Intralif. Si cabeza es igual a null, es decir, cabeza, como es el primer valor que entra, efectivamente es null. Si esto sucede que es null, es decir, la lista es vacía, el nodo que acabamos de crear va a ser la cabeza. Entonces miremos que cabeza es igual a nuevo nodo. Entonces esta va a ser la cabeza. Listo, esa va a ser la cabeza.
En caso contrario, es decir, la lista si tiene datos, no es el primer valor que entra, va a entrar al siguiente else. En caso de que entre a este else, nos dice final en su posición siguiente va a ser igual al nuevo nodo. Es decir, esto funcionaría en caso de que no sea el primer nodo que estamos ingresando. Ya vemos cómo funcionaría. Pero esta línea de aquí siempre se ejecuta, que final va a ser igual al nuevo nodo. Entonces ya ejecutamos esta primerita, veamos cómo ejecuta esta. Entonces este también va a ser final, que es lo que estamos diciendo ahí. Listo, ese nodo que acabamos de crear ahora es la cabeza y también es el nodo final. ¿Qué sucede cuando insertamos un dato que no es el primer dato de la lista? Es decir, cabeza no es igual a null. Dijimos que entraba acá. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Se va a crear el nodo, esto siempre se ejecuta estas 3 líneas, entonces nada, podemos copiar esto de aquí tal cual. Y listo, digamos que el usuario ingresó el número 7, por ejemplo. Pumba, el usuario me ingresó el número 7. Final en su posición siguiente va a ser igual al nuevo nodo. ¿Y quién es final? Miremos que final es este de acá. Entonces final en su posición siguiente ya no va a apuntar a null, sino final en su posición siguiente va a apuntar al nuevo nodo. Este es el nuevo nodo. Entonces esto de aquí ya no es así, sino ahora este me está apuntando a acá. Ya pasamos el final, el nodo final, a un nuevo nodo, al nuevo que acabamos de crear. Y decimos que final va a ser igual al nuevo nodo. Entonces final ya no va a ser este, así que eso desaparece de acá y va a ser ahora este. ¿Vemos? Acabamos de trasladar final al nuevo nodo. Y así sucesivamente, a medida que vayan entrando nodos por este método, esto se va a ir trasladando. Y así sucesivamente. Recordemos que aquí estamos diciendo que apunta a null, entonces esto siempre tiene que apuntar a null. Súper importante, muchachos. Y listo, esto es la función de cómo insertar al final. Ahora veamos cómo insertar al inicio. Esta función va a recibir exactamente los mismos parámetros de la anterior. Si se dan cuenta tenemos los mismos parámetros, solo va a cambiar el nombre. A este le voy a poner insertar al inicio. Aquí nos sirve esta línea porque recordemos que el nodo siempre se tiene que crear, no importa en qué posición vaya, tenemos que pedirle a la consola, bueno, al sistema que nos dé RAM, entonces o nos asigne espacio para esta variable. Entonces creamos un nuevo nodo. Luego a ese nuevo nodo, en su posición dato, le asignamos el dato que el usuario va a asignar por teclado. Entonces no sé, el usuario me asignó el número 4. Le asignamos a ese nuevo nodo que acabamos de crear el número 4. Si lo vemos un poquito más gráficamente, eso se vería algo así. Y como se va a copiar al inicio, lo voy a poner aquí al inicio, pero todavía no hemos visto la lógica de por qué va a ir al inicio. Pero pongámoslo ahí. Aquí estamos creando el nodo. Posteriormente le estamos asignando el valor. Entonces el valor va a ser 4, por ejemplo. Listo. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo if anterior de si cabeza es igual a null, va a hacer algo. Siempre tenemos que verificar, no importa tampoco en qué posición vaya, que la lista tenga datos y que la cabeza sea null o no sea null, para pues hacer algo muy específico. En este caso yo voy a decir que nuevo nodo en su posición siguiente va a ser igual a null. En caso de que la cabeza sea null, pendientes a esto. Y final va a ser igual a nuevo nodo. ¿Listo? Entonces miremos cómo funciona esto. Así es como vamos, tenemos nuestra cabeza, tenemos nuestro final y tenemos el nuevo nodo que acabamos de crear. Entonces estamos diciendo cabeza es igual a null. En este caso digamos que la cabeza no existe. Vamos a borrar esa cabeza, quitémosla aquí abajito y digamos que cabeza no existe. Ese es el primer nodo que ingresamos a la lista. ¿Listo? Entonces vamos a decir que nuevo nodo en su posición siguiente va a ser igual a null. Entonces esto va a apuntar a null y final va a ser el nuevo nodo. Entonces este va a ser final. Adicionalmente recordemos que este es final y también la cabeza. Es exactamente como la misma lógica del anterior método, pero pues aquí adaptado para la cabeza. Entonces aquí dijimos que final es igual a nuevo nodo, aquí ya no es así, sino cabeza es igual a nuevo nodo. Entonces este código también siempre se ejecuta, veamos que está fuera del if, es decir, que siempre se ejecuta, no importa, no hay condiciones para que se ejecute. Es decir, que este también es la cabeza. Y ya, veamos que cuando es el primer nodo, algo así quedaría. Final cabeza apuntando a null. Pero veamos qué sucede cuando no es el primer dato que entra, es decir, cuando ya tenemos datos en nuestra lista. Entonces recordemos, teníamos esto así, este es el nodo cabeza, este es el nodo final y este es el nuevo nodo que acabamos de crear. Entonces aquí vamos a meter un else. Vamos a decir que el nuevo nodo en su posición siguiente va a ser la cabeza. Entonces miremos qué pasa cuando se ejecuta este else, es decir, cuando la lista no está vacía. Vamos a decir que el nuevo nodo, que recordemos que este es nuevo nodo, en su posición siguiente va a apuntar a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Este de acá. Entonces, ¡pup! Este ahora está apuntando acá. Vemos que ya le tenemos asignado otro nodo, o sea, ya no está volando a la deriva. Y después, ya no es más acá, cuando se sale de todos estos condicionales, lo que sucede es que cabeza va a ser igual al nuevo nodo. Es decir, que ahora esta cabeza va a ser esta.
porque este es nuevo nodo. Y vemos cómo trasladamos la cabeza hacia atrás y así sucesivamente. Esto se va a repetir cada vez que ingrese un nuevo nodo a través de este método. Y listo, ahí ya lo tenemos para insertar al inicio. Ahora vamos a hacer la función de mostrar. En esta no voy a demorarme mucho teniendo en cuenta que ya la explicamos en videos pasados, entonces la voy a hacer y la vemos por encimita. Listo, aquí ya la tenemos, es una función pues que se llama mostrar, que va a recibir la cabeza y también va a recibir como un nodo temporal, como para poder irnos moviendo dentro de la lista. Entonces nada, en caso de que la cabeza sea null, eso significa que la lista está vacía, es decir, la lista está vacía, nos dice aquí como este letrerito. Y después, en caso de que no esté vacía, se ejecutaría este else. Este else lo que hace es asignarle a nuestra temporal, a nuestra variable temporal, la cabeza. Después de esto, mientras que la cabeza, o en este caso temporal, no sea igual a null, es decir, no ha llegado acá, no ha llegado a esta sección de acá, a este null, va a ir recorriendo. Entonces, después va con un cout mostrar el dato del primer nodo, entonces aquí nos va a mostrar 4, después va a saltar al siguiente dato, después nos muestra 6 y así sucesivamente. Bueno, y ahora sí se viene un método largo. Yo lo hice de esta forma, tú lo vas a ver y vas a decir como, ay no, se podía hacer esto otro, yo lo puedo mejorar así, puedo usar esto. Está tu decisión, posiblemente como yo lo hice no es la mejor forma, es una forma funcional, pero posiblemente no es la mejor. Si tú encuentras una mejor, puedes decírmelo en los comentarios. Y nada, es el método de borrar. Vamos a ver cómo podemos borrar datos. Para borrar datos es un poco delicado en el sentido de que no podemos borrar ni la cola, en ningún momento podemos borrar la cola sin asignar una nueva cola. Y tampoco podemos borrar la cabeza sin asignar una nueva cabeza. Esto porque dañaríamos la lista. Si dejamos a la lista sin cabeza podemos tener 100 datos, pero como no hay una cabeza, es decir, no sabemos dónde iniciar a ver la lista, pues los 100 datos están perdidos. Entonces es importante hacer esas verificaciones. Entonces la función se va a llamar borrar, también va a ser de tipo void y va a recibir los siguientes parámetros. Nos va a recibir el valor que quiere borrar el usuario, va a recibir la cabeza, va a recibir un nodo temporal, va a recibir un nodo temporal 2 y va a recibir la cola. En este caso pues recordemos que la cola es el mismo final, no lo olviden. Vamos a asignarle a tem la cabeza. Esto es para poder recorrer toda la lista valor por valor, nodo por nodo. Decimos si temp es igual a null, es decir, si la cabeza es igual a null, pueden verlo así, también funciona. Entonces, ¿qué significa? Que la lista está vacía. Entonces vamos a decirle al usuario, pues tu lista está vacía. Caso contrario de que la lista no esté vacía, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que primero necesitamos recorrer toda la lista para ir buscando el valor que quieren eliminar, entonces eso lo hacemos con un while, muy parecido al método de mostrar lista. Entonces mientras que temporal sea diferente a null, es decir haya un dato, va a ser lo siguiente. En este caso voy a hacer un condicional de que si el valor que el usuario ingresa por teclado es igual a la cabeza, es decir, el dato que me ingresó el usuario es la cabeza, no podemos eliminar la cabeza sin más, recordemos eso. Tenemos que hacer lo siguiente, temporal 2 va a ser igual a la cabeza, ¿listo? Entonces ya tenemos como almacenada la cabeza en otra variable. Entonces aquí también tenemos temp2. Ya tenemos estas dos variables asignadas a la cabeza. Después vamos a decir que cabeza va a ser igual a temp2 en su posición siguiente. ¿Listo? Es decir, cabeza va a ser igual a lo que tiene temporal en su posición siguiente. ¿Qué tiene temporal en su posición siguiente? Pues veamos que está apuntando a este nodo de acá. Entonces cabeza se trasladó para acá. Cabeza es igual a lo que tiene esto adelante. ¿Y qué tiene esto adelante? Esto. Entonces aquí queda la cabeza. Y ya podemos borrar temp2 porque ya le asignamos la cabeza a un nuevo nodo. Si nos damos cuenta ya hay un nuevo nodo con la cabeza. Es decir, ya no dejamos a la lista sin cabeza, sino tiene una cabeza asignada. Y listo. Entonces ponemos aquí dato borrado correctamente. Listo. Ahora digamos que yo no quiero borrar la cabeza, sino yo quiero borrar otro dato. Vamos a ver cómo sería esta cosa. Tenemos que hacer un nuevo else, en este caso, un else y un if. En este else vamos a poner, si temporal en su posición siguiente es diferente de null, vemos que temporal en su posición siguiente efectivamente es diferente de null porque hay un valor, hay un nodo, en este caso el nodo 7. Y temporal en su posición siguiente es igual al dato que el usuario está buscando, es decir, el usuario me quiere eliminar el 7, temp en su posición siguiente efectivamente tiene el número 7. Así que esto se cumple, ¿listo? Ya encontramos el dato que el usuario quiere eliminar. El valor que el usuario quiere borrar lo tenemos fichado. Ahora veamos que no sea la cabeza. Hacemos un if que diga que si temporal en su posición siguiente, en su posición dato, es igual a final en su posición dato, es decir, estoy viendo con mis ojos que el man quiere eliminar
lo que tiene final, es decir, el nodo final, tengo que hacer algo, un reajuste en nuestros nodos. El reajuste es el siguiente, miremos qué estoy haciendo acá. Voy a decir que temporal 2, aquí ya estamos usando el nodo temporal, va a ser igual a lo que tiene temporal en su posición siguiente. Entonces temporal en su posición siguiente tiene el nodo final, es decir que aquí tenemos temp2. Después estamos diciendo que final va a ser igual a temp. Temp es este de acá, entonces lo movemos para acá. Final va a ser igual a temp. Temp está acá, trasladamos final a ese nodo. Y después decimos que final en su posición siguiente es igual a null, porque recordemos que si es el nodo final, la cola, pues tiene que apuntar a null. Entonces, esto ya no apunta acá, lo puedo borrar, sino que esto está apuntando a null. Ya nos damos cuenta que tenemos otra vez el nodo final asignado, no lo perdimos, por lo que este ya lo podemos eliminar. Por lo que eliminamos temp2, vean temp2 acá, lo eliminamos y dato borrado correctamente. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si temp está acá? ¿Qué pasa si esto se cumple? Es decir, temp en su posición siguiente es diferente de null, efectivamente hay un número 6, no es null. Y temp en su posición siguiente es el dato que quiero eliminar. 6 es el dato que quiero eliminar, así que se cumple. Entro acá, este if no se cumple porque mi posición siguiente no es el nodo final. Vemos que el nodo final es 7 y yo estoy apuntando a 6, así que este if no se cumple. Tengo que hacer uno para eliminar este de acá. Como este no es la cabeza ni la cola, es un poquito más sencillo. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a usar otra vez temp2, nuestra variable temp2 vuelve al juego y decimos temp2 va a ser igual a lo que tiene temp en su posición siguiente. Aquí está temp, su posición siguiente es donde está el número 6, es decir, aquí quedó temp2. Entonces miremos esta. Temp en su posición siguiente, es decir, este nodo de acá, va a apuntar a lo que tiene temp2 en su posición siguiente. Temp2 en su posición siguiente está apuntando acá, miremos. Entonces lo que yo quiero hacer es que esto ya no me apunte acá, sino esto me apunte acá. ¿Sí ven? Es lo que acabé de hacer en esta línea de acá. Y como ya tengo a este nodo apuntando a este de acá quedó volando, es decir que lo puedo mandar a dormir. ¿Listo? Borré temp2, veamos que estoy borrando temp2, este es temp2. Entonces lo mandamos a dormir. Y listo, así es como eliminamos un nodo que de pronto no es la cola ni tampoco la cabeza. Finalmente pues veamos que este while tiene que ir avanzando. Entonces vamos a poner esta línea de código que diga que temp va a ser igual a temp en su posición siguiente. Eso es para que la lista vaya avanzando, para que vaya viendo datos uno delante del otro, uno delante del otro. Esto es lo que hace esa línea, que es la misma que usamos pues para mostrar. Veamos que es lo mismo que estamos usando acá. Temp va a ser igual a temp en su posición siguiente, ¿listo? Y ya como método final vamos a hacer el método de buscar. ¿Qué parámetros va a recibir esto? Va a recibir int n1, que es el valor que yo quiero buscar. Entonces el usuario dice, quiero buscar el número 5, es el número que estamos recibiendo aquí. Y también vamos a recibir un booleano que se llame OPC. Esto es para que me retorne true, o sea, true, efectivamente el número que quieres está en la lista, o false, como no, el número que quieres no está en la lista. Aquí hacemos el mismo if de siempre, de si cabeza es igual a null, entonces pues vamos a decir out, la lista está vacía. Porque si la lista está vacía, ¿para qué yo me tomo la molestia de seguir ejecutando código? Ahí muere. Caso contrario de que la lista no esté vacía, vamos a decir que temporal va a ser igual a la cabeza. ¿Listo? Vamos a ir moviéndonos en busca del número que el usuario quiere. Vamos a hacer el while, este es el mismo while que venimos manejando, que mientras sea diferente de null, pues va a seguir recorriendo la lista. Vamos a decir que si temp en su posición dato es igual a lo que el usuario quiere buscar, vamos a asignarle a OPC el valor de true. Entonces OPC va a ser igual a true y podemos romper aquí el if con un break. Recordemos que con el break como que podemos romper el if para que no se siga ejecutando. Caso contrario, que no lo encontró, es decir, buscó y nunca encontró el número, vamos a devolver un false. Y finalmente, digamos que con esto pues ya estaría, solo nos faltaría que esto se mueva. Entonces temp va a ser igual a temp en su posición siguiente. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Retornar el valor. Entonces return OPC. Que me retorne si fue true o fue false. Si fue true es porque encontró el número, si fue false es porque no lo encontró. Entonces él va a ir buscando. Va a buscar aquí el 4, esto es false. Digamos el usuario quiere buscar el 7. Entonces entra acá y va a buscar. Esto es 7, falso. Después vuelve y entra. El dato es igual al valor del usuario, falso. Después vuelve y entra. El dato es el valor del usuario y me va a devolver un true. ¿Listo?
Y listo, así es como funciona este método de buscar. Aquí no me había fijado, puse void. Recordemos que esto me está retornando un boolean, así que ponemos bool. No se les olvide. Yo sé que ya se habían dado cuenta, pero mejor recordar. Y listo, miremos un poquito yo qué hice aquí en el main. Esto ya va como quiera cada uno hacerlo. Yo lo hice de esta forma. Esto ya es como diseño, como pinturita que le echa el programa, pero aquí pues cada quien ya lo hace como quiere. Entonces veamos que aquí yo le estoy mostrando por pantalla al usuario. Si lo ejecuto, sale como este letrerito, miren. Como ingresa una opción que quieres hacer, insertar al inicio, insertar al final, mostrar, borrar o buscar, ¿listo? Es lo que yo estoy haciendo acá. Miren que aquí estoy iniciando todas las variables, todos los punteros que utilizamos anteriormente, como la cabeza, final, nuevo nodo, etcétera, en null. Eso es importante pues para que siempre vaya con un valor establecido. Después miren que aquí yo tengo el do while, en este caso do, y aquí está el while, y simplemente dice que mientras la respuesta del usuario, la que él ingresa por teclado, de una de estas es diferente a 0, es decir, me inserta 1, 2, 3, 4, 5, es decir, si quiere una opción, pues se va a ejecutar constantemente este while, ¿listo? Ya internamente yo tengo aquí pues la respuesta, que él me ingrese qué opción quiere elegir, y el switch. Aquí yo usé un switch, ustedes pueden usar lo que quieran, en mi caso me facilitó más un switch, así que ponen un switch que pues llame a las funciones que creamos anteriormente. Entonces para la opción de insertar al inicio, en este caso insertar al final, entonces miren, en el caso 1 pues yo estoy llamando la función de insertar al inicio, le envío el valor que el usuario ingresa por teclado, el dato que quiere ingresar, la cabeza, el final, también aquí le estoy enviando para insertar al final lo mismo, el dato que el usuario quiere insertar al final, la cabeza al final. Para mostrar los datos simplemente yo le estoy pidiendo la cabeza y también una variable temporal que aquí se las estoy enviando. El cuarto, que es qué valor quiere borrar, le pido al usuario que me inserte el valor a borrar, llamo la función, le envío el valor que quiero borrar, la cabeza, un temporal 2 y el final o la cola. Y finalmente aquí en el case 5 insertamos el valor que quiere buscar el usuario. Entonces aquí digamos que hay un poquito de código. Recordemos que esa función, veámosla aquí arribita, me está devolviendo a mí un booleano, un true o un false, ¿listo? Entonces en caso de que a mí la función me retorne un true, pues le voy a decir que sí está en la lista. Si la función me retorna un false, no está en la lista, así de sencillo. Entonces nada, ya al final si nos damos cuenta, yo aquí tengo como este pequeño código que simplemente lo que hace es liberar la memoria que solicitamos. Tantas veces solicitamos memoria, es bueno como liberarla, que al final cuando el programa se acaba, él la libera automáticamente, pero es buena liberarla nosotros manualmente. Entonces nada, ejecutemos el código y veamos si efectivamente funciona. Si no funciona, corto video. Entonces nada, insertar al inicio. Yo quiero insertar el dato 1, después quiero insertar el dato 4 y después quiero insertar el dato 5. Veamos si lo estoy insertando así. Opción 3, que es mostrar. Y veamos que efectivamente me va insertando al inicio el dato que yo ingreso. El último dato que yo ingresé es 5 y me lo inserto aquí al inicio, no al final. Insertemos dato al final. Entonces, opción 2, quiero insertar el número 9 al final. Pumba. Mostremos la lista. Vemos que efectivamente me lo insertó al final. Otro dato, no sé, el número 8. Lo ponemos y efectivamente me lo está insertando al final de la lista. Entonces esos dos métodos funcionando correctamente. Insertar inicio, insertar final. Pues vimos que el método mostrar también funciona, porque aquí estamos viendo la lista, así que funciona. Borrar. Probemos el de borrar. Entonces opción 4, yo quiero borrar el número 5, por ejemplo, la cabeza. Dato borrado correctamente. Lo que está sucediendo, y espero que ustedes se hayan dado cuenta, es que vean que no le puse el break al final de este método, o bueno, de este if. Entonces es importante que este break esté, porque después de que se cumple el if, pues es bueno como que siga su rumbo, no siga pensando y pensando. ¿Listo? Volvamos a probar. Listo, tenemos estos datos. Voy a eliminar el 5, a ver. Borrado correctamente y ya, como que volvió a la normalidad el programa. Veamos, efectivamente ahí me borró el número 5 y ya, yo puedo seguir aquí borrando cuantos números quiera. Puedo borrar el número 1, por ejemplo, dato borrado correctamente. Veamos, ya no está el 1, borremos el 3, borremos el 2 y borremos el 4. Y la lista está vacía, ya borramos todos los datos de la lista. Y ya, aquí creo que vimos todas las opciones, perdimos la de buscar, tenemos que volver a insertar datos, pues para probar que efectivamente esté funcionando el método de buscar. Y no sé, yo quiero buscar número 5, quiero buscar el número 2. Si está en la lista, quiero buscar el número 5. Si está en la lista, quiero buscar el número 9. No está en la lista, porque aquí no está el número 9. Y listo.
Así sería como creamos una lista en la programación estructura de datos, como lo quieran ver. Yo sé que hay muchos conceptos raros, que el concepto de nodo es bueno, esto se hace mucho practicando. Si practican, le van a coger mucho la práctica, pero sí, digamos que vemos muchos nodos, muchas estructuras. Todo esto es estructura de datos a morir, funciones. Aquí empieza a jugar mucho la cabecita de la lógica que ustedes pongan. Entonces es importante como que ustedes vayan dibujando las cosas, porque eso ayuda mucho. Ir como dibujando como, bueno, pero si yo tengo aquí un nodo, en este caso, y yo quiero que me apunte hacia allá, y así sucesivamente. Ir dibujando, poniéndole la lógica primero como en un matachito, y ahí sí lo pasan a código. Es una recomendación. Y pues nada, cuéntenme qué les pareció. Muy difícil, muy complicado, ¿se entendió, no se entendió? ¿Hacemos otro video? Pónganmelo en los comentarios, yo dispuesto a grabar 7 veces si es necesario. Entonces pues nada, espero les haya gustado mucho. Recuerden que si fue así pueden darle like, suscribirse si no lo están y compartir el video con sus amigos, perros, mascotas, gatos, lo que quieran. Me ayuda muchísimo. Leo los comentarios, si tienen alguna sugerencia, recomendación pueden ponerlo en los comentarios. Yo con gusto lo leeré, estaré respondiendo también. Y pues nada, recuerde que son una chimba, ustedes pueden con todo, nunca dejen que les digan que no pueden con algo, porque ustedes pueden con todo. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.